La Contraloría emitió un informe de responsabilidad penal en contra de la empresa de obras públicas del municipio de Quito por un contrato de repavimentación con la empresa GEINCO. La Fiscalía investigará el supuesto desvío de dinero de entidades públicas para financiar la consulta popular de 2018. Investigan a presunto operador del legislador Daniel Mendoza, que se encargaba de gestionar y adjudicar las obras en hospitales de Manabí. Expresidente Yamil Maguad busca que un tribunal de la Corte deje sin efecto la condena de 8 años de prisión por el delito de peculado bancario. Hoy se realizó la audiencia. Vuelos nacionales se retoman, sin disposiciones de aislamiento ni pruebas rápidas. Los primeros pasajeros volaron de Quito a Guayaquil. Unas 5.000 fotografías de peruanos fallecidos por el coronavirus cubrieron asientos, paredes y columnas de la Catedral de Lima, donde se celebró una misa por la pandemia. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos televidentes, buenas tardes. Aquí empezamos con las noticias. Una denuncia por peculado y delincuencia organizada pesa sobre el alcalde de Quito, Jorge Yunda, debido a las presuntas irregularidades detectadas en contratos de repavimentación. Hola Gaby, ¿qué tal? Hola Tania, amigos, bienvenidos. La Contraloría remitió a la Fiscalía un informe con responsabilidad penal después de revisar el contrato entre la empresa municipal y GEINCO. Francisco Garcés nos cuenta los detalles. Este es el contrato con el que empezó el proyecto de repavimentación de Quito, una de las obras emblemáticas de la alcaldía de Jorge Yunda, por más de 30 millones de dólares. Lo firmaron Mauricio Rosales Estupiñán, gerente de la empresa de obras públicas, y Hermel Sarmiento Bolaños como procurador del consorcio Repavimentación de Quito, conformado por La Cuadra, Inmo Solution y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Estas empresas son las que deberían encargarse de la obra, que al final recayó en su mayoría en GEINCO, constructora de Gerardo Espinel, amigo del alcalde Yunda. Esta triangulación motivó la auditoría de la Contraloría, que concluyó con un informe de responsabilidades penales que fue remitido a la Fiscalía. El documento determina que, usando la figura de régimen especial, la empresa de obras públicas invitó a Inmo Solutions para que entregue una oferta que al final fue presentada por un consorcio que no había sido convocado. La Contraloría encontró que los pliegos para la contratación se modificaron, omitiendo requisitos para beneficiar al consorcio, entre otras irregularidades. La empresa de obras públicas tampoco justificó la contratación ni entregó estudios que demuestren que el consorcio beneficiario ofrecía mejores condiciones que otras compañías que podían hacerse cargo de la obra. Estas evidencias motivaron al ex candidato a la alcaldía César Montúfar y al concejal Fernando Morales a denunciar al alcalde Jorge Yunda por peculado y delincuencia organizada, ya que este caso de la empresa de obras públicas se junta a posibles irregularidades en contratos con la empresa de agua potable de Quito. Se transfirió a través de la figura de subcontratos a la empresa GEINCO gran parte de proyectos aproximadamente de 51 millones de dólares para la repavimentación de Quito y en obras de agua potable y alcantarillado. También deberán responder concejales y los beneficiarios de los contratos. El alcalde de Quito pone a sus hombres y mujeres de absoluta confianza. Y ellos han defraudado a la ciudad y han demostrado que existe lo que ya dijo César, pues obviamente un contubernio entre diferentes funcionarios. Con la denuncia y el informe de la Contraloría, la Fiscalía deberá abrir una investigación sobre la que deberá responder el alcalde Jorge Yunda. El asambleísta del movimiento Ahora, Fabricio Villamar, pidió a la Fiscalía el allanamiento de las empresas que supuestamente estarían vinculadas en el financiamiento irregular de la campaña por el sí de la consulta popular de 2018. Además, solicitó medidas cautelares contra los supuestos involucrados. Patricio Díaz informa que el legislador se basa en una denuncia del medio digital La Posta.
Fabricio Villamar llegó a la unidad de flagrancia de la Fiscalía para pedir que la institución actúe en la denuncia contra el gobierno del presidente Lenín Moreno. Se basa en una publicación del medio digital Aposta, donde se asegura que al menos 5 millones de dólares de empresas públicas financiaron la campaña por el sí de la consulta popular de 2018. Que se tomen medidas como el allanamiento de las empresas públicas, Flopec, Casa para Todos, SEAR, ENAMI, Ecuador Estratégico, Astinave, Petroecuador, Petroamazonas, Fabrec, EMCO, SECOP y Correos del Ecuador. El legislador incluyó en el pedido los nombres de los supuestos involucrados, como Jorge Guate, quien a esa fecha era el presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, Gustavo Baroja, secretario ejecutivo de Alianza País, Patricio Beltrán, coordinador de campaña, entre otros. Se ha pedido que se ponga una prohibición de salida del país. Villamar confirma que la investigación ya está abierta. El día de ayer la Posta, los periodistas de la Posta comenzaron a rendir versiones y el día de hoy lo han hecho también. La denuncia de la Posta señala que a través de simulación de contratos, varias empresas públicas habrían desviado dinero para la campaña, casi 3.5 millones, y otro 1,5 millones lo habrían conseguido en efectivo. Todo para gastos como tarimas, banderas, etcétera. El presidente de la República reaccionó a esto. Mediante su cuenta de Twitter señaló: no permitiré que se deslegitime la voluntad de todo un pueblo expresada en una consulta popular que se decidió por la libertad, el respeto, la democracia y la transparencia. Solicitaré de inmediato que se investigue la contabilidad de las empresas públicas mencionadas. Jorge Guate, en cambio, menciona: fui el coordinador de campaña y mi función no fue manejar recursos electorales, sino del tesorero, quien presentó toda la información al CNE. Lamento que no hayan publicado mis comentarios en el reportaje. Y según los documentos que publicó, los ingresos para esa campaña reportados al CNE habrían llegado a $607,000, mientras el total de gastos alcanzó los $577,000. La consulta popular de 2018 tenía que ver con la lucha contra la corrupción, reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana, eliminar la reelección indefinida, entre otras preguntas. Dentro de la investigación contra el asambleísta Daniel Mendoza por delincuencia organizada en la provincia de Manabí, aparece el nombre de Franklin C., quien según la Fiscalía fungía como operador del legislador. José Carlos Alvarado nos cuenta que a una empresa vinculada con este individuo se le adjudicó el contrato para fiscalizar la obra del Hospital de Bahía de Caracas. Las investigaciones por delincuencia organizada contra el asambleísta manabita Daniel Mendoza y otras 4 personas por irregularidades en la adjudicación de la construcción del Hospital de Pedernales ha sacado a flote el nombre de Franklin C. En los elementos presentados por la Fiscalía hay chats en los que esta persona, señalada como supuesto operador del legislador, intercambia mensajes con Mendoza y lo identifica así: jefe, yo le dije a la jefa que me pase la lista de la gente que no ha ingresado aún, para con esa lista presionar y saber quién falta ingresar. Ahora de los serranos solo ingresaron 8, los mismos que estaban anteriormente y son los especialistas en encofrado. Daniel Mendoza responde: le pasé la lista A. Pero Franklin C. también aparece en otros procesos contractuales del Estado ecuatoriano, específicamente en hospitales de la provincia de Manabí. El detenido fue administrador de una empresa llamada Joalnapi S.A., que se llevó el contrato para la fiscalización de la obra del Hospital de Bahía de Caracas. El 20 de agosto de 2019, el Servicio de Contratación de Obras SECOB adjudicó a Joalnapi S.A. la fiscalización del Hospital de Bahía de Caracas por un valor de más de $1.200.000. En la calificación de ofertas, la empresa Joalnapi S.A. presentó experiencia en fiscalizar varias obras. Una de ellas es la fiscalización de un Hospital C en Santa Ana, Manabí, por un valor de más de $668.000. La Coordinación Zonal del Ministerio de Salud confirmó que en el sector no hay un centro de salud tipo C, sino uno tipo A. Esta empresa también señala haber fiscalizado un hospital a cargo del Consejo Provincial de Manabí en el sector de El Esfuerzo por $781.000. Según esta institución, la prefectura no tiene competencia ni administración de hospitales de este tipo. Por lo tanto, esa es una tarea que debe hacer la Fiscalía General del Estado. Y sobre los movimientos financieros y comerciales para seguir la ruta del dinero y la corrupción, para recuperar lo robado. Carlos Larrea, abogado especialista en contratación pública, explica si habría una sanción por faltas en la documentación presentada en este tipo de casos. Podría ser encausado penalmente por el delito de falsificación y uso de documento falso.
lo cual está tipificado de 5 a 7 años y los documentos son públicos. Solicitamos una entrevista a la administración actual de Joalnapi S.A. para conocer si en efecto hay una alteración en la experiencia de la empresa, pero detallaron que se comunicarían después con este noticiero. El sector privado plantea estrategias para combatir la corrupción. Por iniciativa de la Cámara de Comercio de Quito y la Cámara de Comercio Internacional del Ecuador, apoyados por las distintas federaciones empresariales del país, se ha elaborado un manifiesto por un Ecuador transparente y honesto. El cometimiento de actos ilícitos en el Ecuador durante la crisis sanitaria y el enraizamiento de la corrupción en el país desde hace varios años en sectores público y privado llevaron a los empresarios del país a sumarse a la iniciativa de la Cámara de Comercio de Quito y de la Cámara de Comercio Internacional Ecuador y unir esfuerzos, pues se estima que en prácticas de corrupción en Ecuador se pierde entre 4.000 a 5.000 millones de dólares por año, que han logrado incorporar a los principales gremios del sector privado y productivo del Ecuador, a las principales universidades de Ecuador, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. En busca de cambios integrales, proponen conformar mesas de trabajo con actores de la sociedad civil. Vamos a trabajar en cuatro mesas de trabajo, 4 comisiones: comunicación, transparencia, normativa y educación, señores. Esa es la única manera, con cambios integrales, de atacar esta pandemia de la corrupción. Elaboraron un manifiesto por un Ecuador transparente y honesto, que incluye también conformar una veeduría ciudadana que tenga por objeto supervisar y fiscalizar el destino de recursos provenientes de organismos multilaterales e impuestos, y que los procesos de otorgamiento de créditos y de contratación pública en todas sus fases se realicen de forma transparente y sin irregularidades. Además, el sector privado se compromete. El uso de los medios tecnológicos, el uso de software nos va a ayudar muchísimo en lo que tiene que ver con finanzas, con contabilidad, con producción. Y de esa manera podemos hacer entonces un recuento claro de a dónde están yendo las finanzas de las compañías. Según el manifiesto, en 2 semanas anunciarán las acciones concretas que se llevarán a cabo. El expresidente de la República, Yamil Maguad, se juega su última carta antes de que se ejecute su sentencia de 8 años de prisión por peculado. Hoy su defensa acudió a la Corte Nacional de Justicia para sustentar el recurso de casación en el que pide que se declare la inocencia del exmandatario. Nos informa Jacqueline Rodas. El proceso penal por peculado en contra del expresidente de la República, Yamil Maguad, cumple 20 años y atraviesa su última etapa. En 2014 fue sentenciado a 12 años de prisión como responsable del feriado bancario y el congelamiento de fondos de miles de ecuatorianos, ordenado por decreto en 1999. Luego, en 2017, Maguad presentó apelación. Un tribunal la aceptó parcialmente, bajándole la pena a 8 años. Ahora su defensa sustenta el último recurso ordinario que le queda al exmandatario para evitar que se ejecute su sentencia. La audiencia se realizó este lunes en la Corte Nacional de Justicia. Pidieron que quede sin efecto la condena y que se ratifique su estado de inocencia. Patricio Vivanco es uno de sus abogados. Que el presidente Maguad es inocente, que tomó medidas económicas, que no se aprovechó de $1 del erario público, que no hubieron fondos públicos y que fue una decisión de Estado la que le tocó tomar en un momento tremendamente difícil. Yamil Maguad vive en Estados Unidos. No tiene alerta roja de Interpol vigente. En 2015, la Organización Internacional de Policía Criminal consideró que el caso es político, el mismo argumento con el que negó la alerta roja para el expresidente Rafael Correa. Durante 20 años hemos visto que este juicio se utiliza para fines políticos. El presidente Correa en las sabatinas hablaba del presidente Maguad y del congelamiento de depósitos de feriado bancario, y mientras hablaba de todo eso, hacía todo lo que hoy se descubre. Entonces no nos sorprende que también ahora, en medio de esta pandemia, lo hayan citado. El Tribunal de Casación, integrado por los jueces Iván León, Wilman Terán y David Hacho, escucharon los argumentos y deberán decidir si cambian o ratifican la condena de 8 años de prisión. El fallo se dará a conocer posteriormente por escrito. Esta mañana se presentó formalmente la solicitud requiriendo la destitución del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales. La firmaron 23 integrantes del Consejo Provincial. Como nos informa Lenin Artieda, el trámite tomará algunos días.
Con la firma de 23 integrantes del Consejo Provincial del Guayas, 18 alcaldes y 5 representantes de juntas parroquiales, esta mañana se formalizó un pedido para que se desarrolle una sesión de consejo extraordinaria en la que se mociona y solicita la destitución del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales. Él es investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias en el gobierno provincial del Guayas y peculado en compras públicas durante la emergencia sanitaria por la pandemia. Son 15 los alcaldes del Guayas pertenecientes al Partido Social Cristiano quienes encabezan esta solicitud. A esta petición se sumaron otros alcaldes de El Triunfo, Naranjito y Bucay, así como 5 presidentes de juntas parroquiales. 18 alcaldes, 5 juntas parroquiales han dicho ya basta a la corrupción. Han dicho que quieren ejercer su derecho a no tener un prefecto con grilletes. Acá, desde muy temprano llegaron al exterior del edificio de la prefectura 2 docenas de simpatizantes de Carlos Luis Morales, quienes rechazaban la anunciada acción que busca que lo destituyan del cargo. Morales se encuentra en la prefectura y aunque a media mañana se retiró de este lugar, luego de media hora volvió y aquí permanece. No se ha podido recoger su versión sobre este pedido formal con el que se busca que deje de ser prefecto de la provincia del Guayas. Hasta aquí el informe. Ustedes continúan en estudios con más noticias. Buenas tardes. Vamos a una pausa y al regresar se reanudan los vuelos nacionales en el país. En Guayaquil no hubo controles para los primeros pasajeros que llegaron desde Quito. También semáforo verde para los habitantes del cantón Mocha en Tungurahua, que hasta ahora no registra casos de coronavirus. Desde hoy, el aeropuerto de Guayaquil José Joaquín de Olmedo reinició sus operaciones para los vuelos nacionales con 2 aerolíneas. A esta terminal aérea llegaron decenas de pasajeros desde Quito, sin embargo, a su arribo no se sometieron a las pruebas rápidas ni a aislamientos, como nos informa William Young. Desde la cabina de este avión de Avianca se observa el arco de agua como recibimiento al primer vuelo nacional en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, luego de 3 meses sin operaciones domésticas. A las 7:25 de la mañana tocó pista esta aeronave con 96 pasajeros a bordo que salieron del aeropuerto de Quito. Durante el viaje siempre con mascarilla y con la emoción de poder volar de regreso a Guayaquil. Ahora volver a viajar es uno de los grandes momentos que se viven después de 3 meses. Además de ser el primer vuelo entre Quito y Guayaquil, Ecuador es el primer país del mundo en el que Avianca retoma sus operaciones durante esta pandemia. En 2019 esta aerolínea transportó a 525,000 personas en sus rutas dentro de nuestro país, pero ahora la realidad es otra. Incluso en países como Estados Unidos tuvo que acogerse a leyes de bancarrota debido a la crisis por la pandemia. Su vocera Emilia Vera señaló que las proyecciones son favorables, sin embargo, tuvieron que reducir sus frecuencias para volver a operar en el mercado local. Reanudamos nuestras operaciones dentro del Ecuador con 16 frecuencias semanales entre Quito, Guayaquil y Quito, Manta, Quito. Y actualmente estamos comenzando progresivamente, dependiendo de nuestro factor de ocupación proyectado para estas semanas, que es el de 60%. Señales para el distanciamiento, mantener el menor contacto con personal de las aerolíneas son algunas de las medidas en el interior de esta terminal. Pero a diferencia del protocolo para los viajes internacionales, en las áreas de vuelos nacionales no se realizan controles del Ministerio de Salud, tampoco se toman pruebas de COVID-19, ni se obliga al aislamiento de los pasajeros pese a que llegan de Quito, que ahora sufre un aumento en el número de contagios. Ángel Córdoba, gerente general de Taxa que administra esta terminal, explicó qué acciones se están tomando. Los pasajeros que llegan de Quito simplemente llegan y manteniendo el distanciamiento físico, van, retiran sus maletas y salen a la ciudad. Durante este lunes son 6 los vuelos previstos en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, todos en la ruta Quito-Guayaquil. Dentro de las aeronaves se deben cumplir protocolos de bioseguridad en esta fase de reanudación de operaciones. Un equipo de Ecuavisa estuvo a bordo de uno de los vuelos de Quito hacia Guayaquil. Andrea Marín preparó un informe. Luego de casi 3 meses
de paralización de los vuelos comerciales, la aerolínea LATAM Ecuador los retomó en rutas nacionales. Con nuevas políticas que se enfocan al cumplimiento de medidas de bioseguridad, la exigencia principal para los pasajeros es el uso permanente de la mascarilla durante todo el viaje. Y si bien no se cumple el distanciamiento en los asientos, la aerolínea asegura que tiene otras alternativas para garantizar la seguridad de los ocupantes del avión. Nuestras aeronaves cuentan con los filtros HEPA, que son filtros de alta tecnología que garantizan un aire de calidad hospitalaria dentro de la aeronave. Tiene una limpieza completa y aparte de eso la sanitización que se le hace en el avión antes de cada vuelo que hacemos. Las indicaciones dieron un giro. Ya no solo se brindan recomendaciones de seguridad y en caso de emergencia, ahora se pone especial énfasis en las de bioseguridad. Recuerden también que el uso de mascarillas es obligatorio. Les deseamos un excelente vuelo. El desembarque de la nave se realiza fila por fila para evitar aglomeraciones, aunque aún falta acostumbrarse. Había orden, pero yo lo hubiera hecho saltando una fila y no por grupos de filas corridas, para que no se junten tanto. Cada aerolínea tiene sus propios protocolos de bioseguridad y de su cumplimiento se encarga la Dirección de Aviación Civil. Este es el informe. Buenas tardes. Muchas gracias, Andrea, por ese informe. Mocha es el primer cantón de Tungurahua que pasa a semáforo verde. Durante todo este tiempo de emergencia sanitaria no ha presentado ningún contagio por COVID-19. Nuestro corresponsal Fabián Villa nos cuenta cómo se ha preparado la población de esta localidad para su reactivación. Con escaso movimiento en sus calles, así amaneció el cantón Mocha en Tungurahua. En su primer día de semáforo verde, la decisión del cambio la tomó el COE cantonal, ya que hasta el momento no se han presentado casos de coronavirus. Y la localidad ha empezado a sentir la necesidad de reactivar la economía. Producimos grandes cantidades de leche, grandes cantidades de papa, zanahoria. Y para nosotros los agricultores, los productores, es muy importante el tema de la utilización de los vehículos. Y por el tema de la semaforización no nos dejaba salir. Fueron muy pocos los dueños de los locales que se atrevieron a reabrir sus negocios, mientras los propietarios de las camionetas que ofrecen el servicio de taxi dentro del cantón han tomado medidas de seguridad para retomar sus actividades. Antes de que los pasajeros ingresen a sus vehículos, les toman la temperatura y luego les colocan gel o alcohol en las manos. Con todo eso andamos aquí para prevenir y contrarrestar esa pandemia. El alcalde Danilo Ortiz resalta que desde que se declaró la emergencia sanitaria se ha distribuido productos de desinfección y otros insumos de protección a las familias de Mocha. Las autoridades destacan que la disciplina ciudadana ha sido fundamental para evitar los contagios, ya que desde el inicio de la pandemia, la mayoría optó por quedarse en casa. Las cifras de las pérdidas por el confinamiento en este cantón de 12.000 habitantes aún no se han cuantificado. Por ahora, sus pobladores esperan que con el cambio de semaforización, el sector económico y productivo vaya de a poco recuperándose. Esta mañana un bus de transporte público se incendió en la avenida Pedro Menéndez Gilbert en el norte de Guayaquil. Cámaras del EQ 911 captaron el incidente que no dejó personas heridas, pero sí causó alarma. Los 45 pasajeros, al darse cuenta de que salía humo de la unidad, escaparon por la puerta trasera. Enseguida llegaron los bomberos y lograron apagar el fuego. El bus, perteneciente a una cooperativa de Durán, quedó totalmente calcinado y fue llevado por los dueños a un taller. Las causas del incendio están siendo investigadas. La policía recuperó 10.000 pruebas rápidas de COVID-19 que habían sido robadas. 4 personas fueron detenidas en la provincia de Pichincha tras hacerse pasar como funcionarios públicos y sustraer el cargamento. Carlos Luis Carrillo nos cuenta más. Fue en la vía Loac Santo Domingo, donde agentes de la Brigada Anticriminal de la Policía detuvo a 3 ciudadanos que estaban transportando pruebas rápidas del COVID-19 presuntamente robadas. Según el general Manuel Íñiguez, director nacional de la Policía Judicial, se trata de una banda integrada por 4 personas que se hacían pasar como funcionarios públicos para robar este tipo de insumos médicos. Hacen la negociación telefónicamente con la empresa. Conocían la fecha de entrega, la ruta que iban a tomar los transportes. En ese sentido, interceptan al vehículo con armas de fuego, les asaltan porque tenían toda la información. Durante el operativo, la policía recuperó 10.000 pruebas de 30.000 que fueron robadas en Quito. Además, se incautó un arma automática, municiones, 2 vehículos y 4 teléfonos móviles. Las autoridades afirman que la organización
robaba los insumos para después venderlos a través de redes sociales. Según el coronel Dorian Calderón, subdirector de la Brigada Anticriminal, esta banda la lideraba una mujer. Era la mentalizadora, era la jefa de la banda, ¿sí? El resto de gente eran los colaboradores, vuelvo repito, que asumían sus funciones propias y sus roles dentro de esta organización. Los detenidos permanecen con arresto domiciliario por efectos de la pandemia hasta que se realice la audiencia de juzgamiento. Un hombre de 54 años fue asesinado en un sector del noroeste de Guayaquil durante una riña la madrugada del domingo. 4 personas quedaron detenidas tras un operativo implementado en la zona. El crimen ocurrió en la cooperativa 4 de marzo, perteneciente al sector de la Juan Montalvo, en el noroeste de Guayaquil. Según la esposa de Germán Ortiz, el hombre de 54 años y su hijo de 30 salieron a comprar en la madrugada a la vuelta de la casa cuando minutos después el joven regresó a alertar que estaban agrediendo a su padre. Fueron a comprar una cerveza, una java, a las 4 de la mañana. Y no sé, aquí en la virada, cuando yo llegué allá, ya fuimos para allá, ya estaba ensangrentado, estaba en el piso. Los familiares de la víctima llamaron a una ambulancia, pero cuando los paramédicos llegaron, ya nada pudieron hacer. Le hicieron ver a mi esposo, dijo que ya no tenía solución. La víctima fue herida con un pico de botella y apedreada, al igual que su hijo. Según testigos, los 2 hombres protagonizaron una riña con un grupo de al menos 8 sujetos. Los moradores del barrio reportan de que existió una riña callejera. Por efecto de los tragos, agredieron a este señor mediante armas blancas, pico de botella. 4 personas de nacionalidad colombiana fueron detenidas bajo la sospecha de haber participado en esta muerte violenta. Y en otro caso, un hombre quedó herido de bala tras participar en una riña callejera que se habría originado por una disputa de territorio de drogas. El hecho ocurrió la tarde del domingo en el barrio Fátima de Portoviejo, en la provincia de Manabí. Tras la alerta de los habitantes, la policía desplegó un operativo por tierra y aire que permitió ubicar a los sospechosos en las riberas del río Portoviejo. Dentro de las evidencias tenemos un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros marca Luger. De esta manera se articularon un operativo en el cual permitió la aprehensión en flagrancia de las personas que, según testigos, tuvieron que ver con este hecho delictivo. Continúan las investigaciones, al igual que ciertos allanamientos en flagrancia, con objeto de tener elementos de convicción para la autoridad competente. El ciclopaseo en Quito se reanudó este domingo. Después de meses de suspensión, cientos de ciclistas salieron a las calles para demostrar que este vehículo es un transporte amigable y que su uso es una alternativa para respetar el distanciamiento físico. Después de 3 meses de haberse declarado la emergencia sanitaria, los caballitos de acero vuelven al ciclopaseo en Quito. Desde muy temprano, los cientos de ciclistas recorrieron la ruta que atraviesa la ciudad de norte a sur. Tenemos que empezar ya el cuerpo a soltarnos y hacer un deporte y ponerle con más vitalidad a todo y ponerle las ganas, la buena vibra. Los deportistas dicen que regresar a las calles evidencia lo importante que es el uso de la bicicleta en esta época de amenaza del coronavirus. La bicicleta es de los mejores amigos en este caso para el distanciamiento, porque como usted ve, es casi que obligatorio el distanciamiento. Y también es una forma de impulsar a las personas a que ya no utilicen el transporte público, que es donde más se aglomera, y tener vías alternas para los que no tenemos carro propio. Agentes metropolitanos de tránsito velarán por la integridad de los deportistas a lo largo de la ruta de 28 kilómetros. Los ciclistas que decidan optar por esta actividad deportiva deberán usar de manera obligatoria mascarilla y mantener el respectivo distanciamiento físico. Ahora les presentamos a Carolina Espinosa, la maestra que recorre en bicicleta y con un pizarrón al hombro las calles de General Villamil, Playas. Ella imparte clases en casas de sus alumnos que no tienen acceso a internet o a la tecnología. Estefanía Arias viajó a ese cantón del Guayas y nos describe la jornada de esta admirable maestra. Un niño con educación conoce el respeto y la obediencia. Un niño sin educación no conoce nada de eso.
Carolina Espinosa es docente de profesión, pero también de corazón. Y es que aun cuando las clases por ahora son virtuales, esta maestra pedalea a diario varios kilómetros del Cantón General Villamil Playas para que a ninguno de sus alumnos les falte educación. Fichas pedagógicas, mi marcador, mi carterita, papel higiénico, pero no tengo borrador, mi alcohol, mis mascarillas para darle a los niños cuando no tienen mascarilla puesta, porque ya no tienen, llevo mi mascarilla, las que coso en la noche. Con el pizarrón al hombro acude a las casas de los estudiantes que por falta de recursos tecnológicos o económicos no pueden conectarse. Internet, cuando veo en la computadora que no se conectan todos, de 42 que tengo en mi lista, veo que no están todos, que están 35, me faltan 7. ¿Qué pasó con esos 7? No los consigo por ningún lado, es ahí donde voy a buscar los 7. Venga, rapidito, siéntese, mamita, es profesora de 8 materias de la Escuela Juan Bautista Yagual Mite. Carolina imparte clases a unos 12 alumnos diarios, una labor que los padres valoran por la educación que le da a sus hijos. Me doy cuenta el amor que ella tiene hacia sus alumnos, ¿no? Porque no todos los profesores docentes pueden hacer eso. En realidad es un sacrificio porque ella también es madre. Ya cuando terminan sus clases a eso de las 6 de la tarde, vuelve a montar su bici y regresa a casa donde le esperan su esposo y sus 3 hijos. Aunque el viernes pasado fue una tarde inusual, también la esperaban el vicepresidente Otto Sones-Holzner y el gobernador Pedro Pablo Duarte, pero solo para hacerle un reconocimiento. Además se comprometieron a la entrega de 33 tablets y 20 puntos de internet para los estudiantes. Sabemos todo a nivel nacional, sabe el país que el Ministerio de Educación no nos ha pagado, llevamos para 2 meses sin pago, pero eso no me corta las alas de seguir avanzando. Porque a ella nada le quita las ganas de seguir conduciendo por la educación de los niños. Finalizamos, amigos, hoy esta emisión de Noticias. Tania. Así es, volveremos con más en nuestro noticiero Televistazo Estelar a las 19 horas. Siga en la sintonía de Ecoavisa.